¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien. Vamos a seguir con la serie Poison Slow. Muchas gracias a todos ustedes por siempre dejar sus comentarios. Pero su plan pareció fracasar cuando la heroína se quitó la ropa, dejando solo un bikini. Colocó una toalla en la área y le entregó a Pag una botella de protector solar. No estaba claro si el juego de las dos doctoras con sus novias se convertiría en otro tipo de juegos. Como era de esperar, antes de que Pag pudiera aplicar protector solar en la espalda de la heroína, el doctor Lada se acercó con una expresión severa, lo que hizo que Pag dudara un momento. Llamó la voz severa, haciendo que la joven se levantara y mirara con disgusto. «Tú empezaste. Pensé que tú hundirías a mí en el agua. ¿Cómo pudiste hacer eso? Sé que no te gusta que otras personas se acerquen a mí. Si lo sabes, entonces, ¿por qué haces eso? No vuelvas a molestarme así. Estabas tan cerca de Pren que pensé que la ibas a besar». La voz gruñona de la actriz hizo sonreír a Pag, pero se sintió bien al saber que la pareja se entendía lo suficiente como para saber que solo era una broma. Pero ese tipo de cosas generalmente no son buenas para los celos. Pag le entregó una toalla suave, preparada anteriormente a la doctora Pren, quien también se acercó y le dijo que se volviera a vestir. «Los usaré más tarde». «No, estoy celosa. No mostraste ninguna reacción antes». «Me estaba conteniendo. Esta noche te mostraré lo celosa que soy». La doctora Pren se rió entre dientes ante el tono severo de su novia, antes de tomar su mano y regresar al grupo. Tan pronto como regresaron a la mesa, el doctor Takun se rió. El plan de poner celosa a sus novias fracasó, obligándolos a abandonar el plan que tenían a mitad del camino. Cuando llegó el momento, la fiesta del primer día terminó y todos se dirigieron a sus villas privadas a descansar. Pero las sonrisas en los rostros de todos permanecieron, ya que muchos eventos que sucedieron con todo el dolor y sufrimiento finalmente llevaron a la comprensión a través del amor. Mientras no dejemos de luchar por el amor, podremos llenar nuestro corazón de calidez. Pag miró a la doctora Pren, quien se rió suavemente después de mirar sorprendida su teléfono. Normalmente en este punto la doctora Pren no prestaría mucha atención a su teléfono, a menos que fuera algo urgente, generalmente una llamada telefónica, no un mensaje de texto como ese. «Pren, dime». La doctora Pren sonrió a la dueña de los brazos, quien la abrazaba detrás del sofá, antes de dejar que su mejilla fuera besada cariñosamente. «¿Qué estás haciendo?» «Recién estoy leyendo el libro que dejé de terminar». «No leer un libro, quiero decir antes de eso». «Tu teléfono, ¿qué te hizo tan feliz?». «Te vi sonriendo». No quería estar celosa, solo tenía curiosidad por saber por su doctora y saber por qué sonreía de esa forma. «¿Estás celosa?» «No, solo preguntaba». «Aunque, la verdad admito que estoy celosa, porque te amo, Pren». «Es bueno que hayas preguntado, así no tienes que pensar demasiado», dijo la doctora Pren. Giró su rostro para besar cariñosamente la mejilla de la persona que aún estaba detrás. «Está bien, entonces, ¿por qué sonrías?» «Estaba hablando con Takun. Fue solo una conversación divertida, pero ya terminó. Pensé que nadie más podría hacerte sonreír excepto yo». «Eres muy narcisista». «No soy narcisista, estoy perdidamente enamorada de ti, doctora Pren», dijo Pag, incapaz de evitar reírse. Nunca pensó que usaría líneas de una novela romántica en la vida real. «Eso es muy cursi». «¿Me amas a pesar de ser cursi?» Sí, la doctora Pren no podía negarlo, porque su corazón realmente amaba a esa mujer. «¿Qué sucede? ¿Por qué esa voz dulce?» La doctora Pren no pudo evitar sonreír a la persona que se acercó a sentarse a su lado, dándole una mirada suplicante. «La bañera aquí es espaciosa. Debería serlo considerando lo caro que es este lugar. Para que sepas que la bañera es espaciosa, bañémonos juntas», dijo Pag, haciendo todo lo posible para sonar suplicantemente, pero aún mostrando signos de timidez, ya que lo que quería no era solo una ducha. «¿No dijiste que querías darte una ducha antes de acostarte?» «Cambié de opinión, juguemos». «¿Jugar a qué? No seas tímida». La doctora Pren encontró muy entrañable la timidez de la confiada actriz. «Vamos a hacerlo en el baño, mi pie está mucho mejor, y nunca hemos jugado allí, o en ningún otro lugar que no sea la cama». «¿Hacerlo en la bañera? ¿Eso te emociona?» Tan pronto como terminó de hablar, enterró su rostro en la doctora Pren para ocultar sus mejillas sonrojadas. Solo quería probar algo nuevo, hacer las cosas un poco más emocionantes. «Incluso si tu pie está bien, debes tener cuidado. Pero la bañera es cálida». «Pren, espérame». Antes de que pudiera describir el calor de la bañera, que toda pareja enamorada debería experimentar al menos una vez, la doctora Pren se alejó corriendo para seguirla. Quizás a la doctora Pren no le gustaba el calor, y prefería algo común, no tan emocionante como otras parejas, pero solo quería probarlo una vez, para ver qué tan cálida podía estar la bañera.
La esperanza de Pac pareció desvanecerse cuando la puerta del baño permaneció cerrada. Ella era la única que se sumergía en el agua tibia de la espaciosa bañera, ya que la doctora Prent no daba señales de querer unirse a ella. Pac cerró los ojos apoyándose en el borde de la bañera, relajándose con su deseo, insatisfecho. Tenía que tener paciencia, ya que no podía ser tan exigente como antes, porque lo que decía su amada doctora era todo por preocupación por ella. Pero entonces el sonido de la puerta abriéndose y la bata siendo colocada en el suelo hizo que el rostro de Pac se sonrojara al instante. No importaba cuántas veces vio a la doctora Prent, su corazón se aceleraba de vergüenza por ver a esa increíble mujer. Donde quiera que mirara ella era fascinante. Entonces, ¿cómo podría no estar enamorada? ¿Qué estás mirando? Tu belleza. Estoy tan enamorada de ti, dijo acercándose a Prent, que estaba apoyada en el borde de la bañera mirándola. La doctora Prent intentó contener su risa, pero finalmente no pudo, sonriendo mientras la actriz se acercaba hasta sentarse en su regazo. Pero sus dedos inquietos le hicieron fingir que daba una mirada severa, lo que solo hizo que la otra persona se volviera más juguetona. Me encanta hacerlo contigo. ¿Dónde deberíamos jugar a continuación entonces? Este lugar es tan hermoso. Lo que dijo hizo que la doctora Prent la mirara fijamente. No solo estaba emocionada, sino que se creaba una sensación de hormigueo poco a poco, haciéndola difícil contener sus sentimientos. Pero parecía imposible cuando esta actriz sabía exactamente cómo hacerla perder el control. ¿Seguirás jugando? ¿Me dejarás que te lo haga en la bañera? Pac dijo. Es que tengo muchas ganas. No lo sé. Lo voy a tomar como un sí. Su esperanza se cumplió, sonriendo felizmente mientras besaba a su bella doctora, quien solo podía expresar su alegría. La sesión de amor en el baño comenzó de buena gana, aunque lenta y cuidadosa, procurando no afectar los pies de la actriz. La súplica hizo que la doctora Prent finalmente cediera, porque en el fondo ella también quería probar un nuevo tipo de una escena de amor. La doctora Prent tuvo que ceder ante ella, y no pudo resistir las palabras de súplica y lo más importante, cedió por amor. La luz del sol que empezó a entrar perturbaba el tiempo de descanso, provocando que la persona en la cama comenzara a despertar. Intentó darse vuelta para encontrar un lugar donde seguir durmiendo. Pero ¿cómo podía la doctora Prent, que había abierto las cortinas para que la luz del sol despertara a la durmiente, permitir que su novio mantuviera los ojos cerrados en un sueño tranquilo? Especialmente cuando hoy las dos tenían una cita, y la dormilona había aceptado ir a saludar a sus padres en la víspera de Año Nuevo. Pac, tengo mucho sueño, no quiero despertarme todavía, dijo sin querer despertar, pero sus manos arrastraron a la doctora Prent a la cama con ella, abrazándola fuertemente y sin dejar que la doctora se fuera a ninguna parte. Dices que no quieres despertarte, pero no pareces tener sueño absoluto. Ahora no tengo sueño, vamos a dormir, ¿está bien? De ninguna manera, son casi las 9. Prent, hueles muy delicioso, hueles tan bien que no quiero levantarme, dijo, no solo hablando, sino también comenzando a tocar la nuca de su doctora. Si les gustó el video, por favor denle me gusta, también compártelo. Y no olviden dejar sus comentarios. Siempre estoy leyéndolas y disculpen a veces porque no respondo. Pero sí los quiero demasiado. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Bye bye.